Mi suegra le hizo una prueba de ADN secreta a mis 3 hijos y me llamó basura cuando descubrió que la mayor no era de mi esposo, pero debería haber esperado a saber la verdad. Soy Laura, tengo 43 años, y he estado casada con Davis, de 46 años, durante 23 años. Tenemos 3 hijos, Angie, de 17 años, Jack, de 15 años, y Sammy, de 8 años. Hace 2 noches, mi suegra, Karen, de 68 años, nos invitó a cenar solo para dejar caer una bomba que ha destrozado la paz de nuestra familia. Davis y yo luchamos durante años para tener nuestro primer hijo. Nos conocimos en la universidad, nos casamos a los 22 años y comenzamos a intentarlo de inmediato. Mes tras mes, no sucedía nada. Después de 3 años, fuimos a un especialista en fertilidad, quien me diagnosticó con síndrome de ovario poliquístico. El médico me recetó medicamentos para ayudarme a ovular regularmente. En ese entonces, la fertilización in vitro no era una opción para nosotros. Ambos trabajábamos en empleos de nivel inicial y no teníamos tanto dinero para eso. Los medicamentos parecían funcionar. Mis ciclos se hicieron más regulares, y el médico nos indicó que siguiéramos mis ovulaciones y programáramos nuestros intentos en consecuencia. Nos sentimos esperanzados por primera vez en años. Entonces ocurrió algo terrible. Davis trabajaba en turnos nocturnos en un almacén en ese entonces. Su hermano, Mike, a menudo lo recogía porque solo teníamos un coche. Una noche de abril, mientras Davis estaba trabajando, alguien entró a nuestra casa. Yo estaba sola, viendo la televisión en nuestro dormitorio, cuando escuché un cristal rompiéndose abajo. Antes de que pudiera llamar al 911, un hombre con una máscara entró a nuestro dormitorio. Tenía un cuchillo. Lo que ocurrió después es algo que he intentado olvidar durante años. El hombre robó nuestra casa, pero también me atacó. Me agredió sexualmente. Después de que se fue, llamé al 911. La policía vino, tomó mi declaración y fui al hospital. La enfermera me dio anticoncepción de emergencia. La tomé, aunque sabía que podría interferir con mi medicación de fertilidad y nuestros planes para concebir. No tenía otra opción. La policía nunca atrapó al hombre, el caso se cerró y traté de seguir adelante con mi vida. A los 3 meses del ataque, empecé a sentirme mal todas las mañanas. Perdí el apetito y me sentía deprimida todo el tiempo. Pensé que era depresión por el trauma. Davis sugirió que me hiciera una prueba de embarazo, por si acaso. Lo hice, sin esperar nada. Cuando aparecieron 2 líneas. Pensamos que los medicamentos de fertilidad finalmente habían funcionado. En mi primera cita con el médico, el doctor hizo una ecografía y me dijo que estaba de 15 semanas de embarazo, no 8 semanas, como habíamos calculado según el momento en que pensábamos que ocurrió la concepción. El tiempo coincidía perfectamente con el ataque. Había tenido algo de sangrado irregular después de tomar la anticoncepción de emergencia, lo que confundí con periodos, alterando nuestra línea de tiempo. Davis y yo tuvimos una conversación larga y difícil esa noche. Yo ofrecí interrumpir el embarazo, pero ninguno de los dos quería eso. Vimos a nuestro bebé en la pantalla del ultrasonido. Era nuestro hijo, sin importar cómo ocurrió la concepción. Hicimos un pacto. Criaríamos a este niño como nuestro. Davis dijo que no le importaba la biología, sería el padre de este bebé en todos los sentidos que importaban. Decidimos no hacer una prueba de paternidad. Le diríamos la verdad a nuestro hijo cuando fuera mayor, y él decidiría si quería saber más. 9 meses después, Angie nació, era perfecta. Davis cortó el cordón umbilical. Él la sostuvo primero. Nadie podría haberla querido más. 1 año después, me quedé embarazada de Jack de manera rápida y fácil. Esto reforzó nuestra esperanza de que Angie quizás fuera en realidad hija biológica de Davis, a pesar del tiempo. Sammy llegó 7 años después de Jack. Hace 2 años, la policía llamó. Habían atrapado al hombre que me atacó. Su ADN coincidió con pruebas de varios casos sin resolver, incluido el mío. El año pasado, finalmente fue condenado. Yo di una declaración de impacto en la víctima en la audiencia. Davis vino conmigo para darme apoyo. Nuestros hijos mayores sabían que me habían atacado antes de que naciera Angie, pero no conocían todos los detalles ni que el ataque podría estar relacionado con la concepción de Angie. El hombre recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio se cerró, con información limitada hecha pública. Davis y yo pensamos que finalmente podríamos dejar todo esto atrás. La noche después de la sentencia, Davis bebió más de lo usual. Le contó a su hermano Mike algunos detalles del caso que no había compartido antes. Mike aparentemente le contó a su esposa sobre esta conversación y Karen, la madre de Davis, escuchó parte de esto. Ella sabía sobre el robo y que me habían atacado, pero no sabía que se trató de una agresión sexual. Basándose en lo que escuchó, Karen concluyó que yo debía haber engañado a Davis. La Navidad pasada,
Karen le dio a Angie un kit de prueba de ADN de 23andMe. Ninguno de los demás recibió uno, solo Angie. Me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Angie estaba confundida con el regalo y me lo ofreció a mí, ya que soy adoptada y había mencionado que quería conocer mi origen genético. Le di a Angie una tarjeta de Amazon del mismo valor. En los meses posteriores a la Navidad, noté que Karen hacía comentarios extraños sobre la apariencia de Angie. Preguntaba cosas como, ¿de dónde había sacado Angie el color de los ojos, o por qué era tan alta y delgada, cuando ni Davis ni yo teníamos ese físico? Angie mide 1,80 metros y es atlética, mientras que Davis y yo somos de estatura media y más bien robustos. Nuestros hijos más pequeños se parecen más a Davis. Angie también notó los comentarios y me preguntó por qué su abuela estaba siendo tan crítica últimamente. Le pregunté a Karen al respecto, pero dijo que no era nada, cosas de abuelas nada más. Hace 2 noches, Karen nos invitó a Davis y a mí a cenar. Nos pidió específicamente que dejáramos a los niños en casa porque tenía algo importante que discutir. Fuimos, esperando quizás algún problema de salud o algo sobre su testamento. Durante la cena, Karen nos entregó un sobre a cada uno. Dentro estaban los resultados de una comparación de ADN. Cuando le pregunté qué eran, Karen me miró con odio y me dijo que era basura, que siempre había sospechado. Ella había comparado el ADN de Davis con el de Angie. Los resultados no mostraron ninguna coincidencia paternal. Davis se veía devastado. Yo llamé a Karen bruja insensible y nos fuimos de inmediato. Bloqueé su número en mi teléfono. Dejé en manos de Davis si quería bloquearla en su teléfono. Al día siguiente, Karen llamó a Davis. Él fue a su casa después del trabajo. Ella intentó justificar sus acciones, diciendo que escuchó a Mike hablar sobre las dudas de Davis y asumió que yo lo había engañado. Le instó a que me dejara. Davis le dijo que no tenía derecho a interferir en nuestras vidas de esa manera. Le dijo que cortaría el contacto con ella. Para contrarrestar su versión de que yo lo había engañado, Davis reveló toda la verdad. Me habían agredido sexualmente y esa podría haber sido la forma en que Angie fue concebida. Karen intentó disculparse después de saber la verdad, pero Davis se negó a aceptarlo. Le dijo que no nos contactara más. Davis llegó a casa esa noche molesto y herido. Dijo que siempre había sabido que era una posibilidad que Angie no fuera biológicamente suya, pero prefería no confirmarlo. Lo que más le dolió fue que su propia madre hubiera ido a nuestras espaldas, hiciera la prueba de nuestra hija sin consentimiento, y revelara todo esto de la forma más cruel posible. Llamé a mis hermanos para contarles lo que había pasado y que ya no tendríamos contacto con Karen. La mayoría de ellos apoyó nuestra decisión completamente. 2 de mis 7 hermanos, junto con Mike, dijeron que aunque los métodos de Karen estaban mal, podían entender por qué actuó así, dado que pensaba que yo le había engañado. Yo no estuve de acuerdo. Nada justificaba lo que hizo Karen. Ahora enfrentamos la parte más difícil, contarle la verdad a Angie. Todos hemos estado en terapia desde el ataque de Karen. Davis y yo vemos a terapeutas individualmente, y los niños asisten periódicamente. Programé una sesión de emergencia con nuestra terapeuta familiar para ayudarnos a contarle a Angie. Odié que tuviéramos que hacerlo ahora según el cronograma de Karen, en lugar de cuando Angie fuera mayor y estuviera lista para escucharlo. Angie recibió la noticia mejor de lo que esperaba. Dijo que no estaba molesta de que no se lo hubiéramos dicho, sino que le molestaba que la información le fuera impuesta antes de estar lista para saberla. Me agradeció por compartir algo tan doloroso de mi pasado. Nuestra relación no ha cambiado. Si acaso, ella y Davis se han acercado más. Ha estado pasando más tiempo con él, yendo a pescar y trabajando juntos en su coche viejo, cosas que ambos disfrutan. También le contamos toda la historia a Jack, y Sammy solo sabe que Angie tiene un padre biológico diferente. Karen obtuvo las muestras de ADN de artículos que quedaron en su casa durante las estancias nocturnas de los niños, cepillos de dientes, cepillos para el cabello. Angie nunca proporcionó una muestra voluntariamente. Debido al método poco confiable que usó Karen, Davis y yo decidimos hacer una prueba oficial de ADN. Los resultados confirmaron lo que Karen había encontrado: Davis no es el padre biológico de Angie. Angie es nuestra hija. Fue concebida en la violencia, pero criada con amor. Davis ha sido su padre de todas las maneras significativas desde antes de que naciera. Estamos superando esto juntos como familia. Mantenemos un contacto cero con Karen. Algunas heridas sanan, pero otras dejan cicatrices que nos recuerdan lo que hemos sobrevivido. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que publiqué sobre mi suegra revelando los resultados de la prueba de ADN. Han sucedido muchas cosas y quería actualizar a todos los que ofrecieron su apoyo y consejos. Al día siguiente de mi publicación, Karen apareció en nuestra casa sin avisar. Davis estaba en el trabajo y yo estaba en casa con Sammy. Angie y Jack estaban en la escuela. Vi su coche entrando en el camino de entrada.
Le dije a Sammy que fuera a jugar a su cuarto y no bajara hasta que yo la llamara. Karen tocó la puerta sosteniendo una gran canasta de regalo. Abrí la puerta, pero me quedé firme en el umbral, bloqueando su entrada. Intentó darme la canasta, diciendo que quería disculparse en persona. La canasta contenía chocolates caros, vino y una tarjeta. Me negué a aceptarla. Karen comenzó a llorar, diciendo que había cometido un terrible error y que quería enmendar las cosas. Aseguró que nunca quiso hacerle daño a Angie ni destruir nuestra familia. Solo quería proteger a su hijo de ser engañado. Le dije que sus acciones mostraron exactamente quién era. Alguien que se preocupaba más por la biología que por los 17 años que Davis pasó criando y llamando a Angie. Alguien que violaría la privacidad y la confianza de nuestra familia. Alguien que me llamaría basura frente a mi esposo. Karen intentó explicar que no sabía nada sobre el asalto sexual, que solo pensó que era otro robo más. Si lo hubiera sabido, nunca habría hecho lo que hizo. Me rogó que la dejara ver a sus nietos, especialmente porque Angie ahora necesitaba todo el apoyo familiar que pudiera recibir. Ese comentario me enfureció. Angie no necesitaba apoyo familiar como si hubiera algo malo en ella. Necesitaba protección de las personas que le harían daño, como Karen lo había hecho. Le dije a Karen que se fuera y no regresara. Cuando Karen se dirigía hacia su coche, Angie llegaba. Angie se congeló al ver a su abuela. Karen corrió hacia Angie, con los brazos extendidos. Yo me interpuse entre ellas y le dije a Angie que entrara. Angie miró a Karen con odio en sus ojos antes de caminar sin decir una palabra. Karen la llamó, pidiéndole perdón y diciéndole que la quería sin importar nada. Angie no miró atrás. Esa noche, Angie nos contó que Karen le había estado enviando mensajes de texto todo el día, pidiéndole hablar. Angie había ignorado los mensajes, pero se sentía incómoda. Ayudamos a Angie a bloquear el número de Karen y reportamos la situación a la terapeuta de Angie. 2 días después, Mike llamó a Davis. Dijo que Karen estaba destrozada y que nuestra negativa a dejarla disculparse era cruel. Davis le dijo a Mike que Karen había perdido el derecho de ser parte de nuestras vidas, cuando decidió interferir de una manera tan destructiva. Mike reveló algo perturbador. Karen no solo había probado el ADN de Angie con el de Davis. De alguna manera, había obtenido muestras de los 3 niños y los había probado. Las pruebas de Jack y Sammy confirmaron que Davis era su padre. Karen había planeado usar esta información para convencer a Davis de que yo lo había engañado específicamente sobre Angie, mientras era fiel durante los otros embarazos. Esta información hizo que Davis se enojara aún más. Karen no solo había violado la privacidad de Angie, sino también la de todos nuestros hijos. Una semana después de la visita de Karen, Angie llegó a casa de la escuela molesta. Varios de sus compañeros la trataban de manera diferente. Una niña le preguntó si Angie era producto de una violación y si eso la hacía medio criminal. Angie estaba devastada. Descubrimos que Karen había contado a su grupo de oración de la iglesia sobre la verdadera paternidad de Angie, supuestamente pidiendo oraciones para nuestra familia durante este difícil momento de revelación. Alguien del grupo tenía una hija en la escuela de Angie, y la información se propagó. Davis llamó a Karen esa noche. Fue la única vez que lo he escuchado gritar. Le dijo que había traicionado a Angie de la peor manera posible, difundiendo información privada que no le pertenecía compartir. Le dijo que si alguna vez intentaba contactar a algún miembro de nuestra familia nuevamente, solicitaríamos una orden de restricción. La respuesta de Karen fue enviar un correo electrónico masivo a los miembros de la familia, incluidos mis hermanos, afirmando que Davis y yo la estábamos castigando por decir la verdad, y manteniéndola alejada de sus nietos. Se pintó a sí misma como una víctima y sugirió que mi inestabilidad, debido a mi pasado traumático, estaba haciendo que Davis se volviera contra su propia madre. La mayoría de los miembros de la familia ignoraron el correo electrónico o respondieron en privado para decirle a Karen que se había pasado de la raya. Pero mi cuñada, Beth, casada con mi hermano, me reenvió el correo con una nota sugiriendo que estábamos siendo demasiado duros con Karen. Dijo que Karen era anciana y había cometido un error por amor a su hijo. Le respondí a Beth con un relato detallado de exactamente lo que Karen había hecho. Le pregunté a Beth cómo se sentiría si alguien hiciera eso con su hija. Beth se disculpó y dijo que no conocía toda la historia. Davis y yo decidimos reunirnos con el consejero escolar y el director de la escuela de Angie. Les explicamos la situación en términos generales, que se había compartido información privada de la familia sin nuestro consentimiento y que estaba llevando al acoso. La escuela fue muy solidaria y abordó el problema de inmediato, hablando con los estudiantes involucrados y haciendo que el consejero escolar hablara regularmente con Angie. Angie ha sido increíblemente resiliente a través de todo esto. Me dijo que aprender sobre sus orígenes biológicos respondió preguntas que tenía sobre sí misma, por qué era tan alta cuando el resto de nosotros no lo somos, y por qué sus ojos son de un color diferente. Dijo que eso no cambió lo que sentía por Davis. Él sigue siendo su papá,
pero admitió estar curiosa sobre su historial biológico desde el punto de vista médico. Davis y yo lo hablamos y decidimos hacerle a Angie un análisis genético de salud adecuado. Los resultados mostraron que tiene un riesgo ligeramente elevado de ciertas condiciones que no se presentan en ninguna de nuestras familias. Esta información es útil para su atención médica futura. Así que, al menos, algo positivo salió de esta situación. Mientras tanto, Davis ha estado luchando. Pone una cara valiente para los niños, pero lo he escuchado llorando en la ducha. Una noche, me preguntó si alguna vez me había preguntado cómo habría sido nuestra vida si el ataque no hubiera ocurrido. Le dije que no me permitía pensar en eso porque significaría una vida sin Angie, y no podía imaginar eso. Davis asintió y dijo, ella es mi hija. El ADN no cambia eso, pero odio a ese hombre, el que te hizo daño, y odio que mi madre haya hecho sentir a Angie que no pertenece a nuestra familia. Vamos día a día. Los niños parecen estar adaptándose. Angie y Davis fueron de campamento el fin de semana pasado, algo que hacen desde que ella era pequeña. Jack ha estado protegiendo a Angie en la escuela, y Sammy, que no entiende toda la situación, ha estado haciendo menos preguntas mientras el hogar regresa a cierta normalidad. Karen sigue tratando de contactarnos a través de diferentes miembros de la familia, pero nos hemos mantenido firmes en nuestra decisión de mantenerla fuera de nuestras vidas. Algunos días son más difíciles que otros, pero lo estamos superando juntos. Actualización 2. Aproximadamente 3 semanas después de mi última publicación, recibimos una carta de un abogado que representaba a Karen. La carta exigía derechos de visita para los abuelos con los 3 niños, alegando que nuestra terminación repentina de la relación de Karen con sus nietos les estaba haciendo daño. Davis y yo consultamos con un abogado especializado en familia. Ella nos informó que, en nuestro estado, los abuelos pueden solicitar derechos de visita bajo ciertas circunstancias, pero deben demostrar que la pérdida de contacto con el abuelo causaría un daño al bienestar del niño. El abogado nos aconsejó documentar todas las acciones perjudiciales de Karen, incluida la prueba de ADN no autorizada y la divulgación de información privada que llevó a Angie a ser acosada. La situación se complicó aún más cuando descubrimos que Karen había estado contactando a Angie a través del teléfono de una amiga de la escuela. Angie no nos lo había contado porque no quería empeorar las cosas. Karen le había estado diciendo a Angie que Davis y yo estábamos siendo injustos, que ella tenía derecho a ver a su abuela y que debía convencernos de permitirle regresar a nuestras vidas. Angie finalmente nos mostró los mensajes, después de que Karen sugiriera encontrarse en secreto en un centro comercial. Angie se sentía incómoda con la idea, pero se sentía culpable por la situación. Le aseguramos a Angie que no había hecho nada malo y que el comportamiento de Karen era inapropiado. Organizamos otra reunión con la escuela para explicar el nuevo desarrollo. Fueron muy solidarios y ayudaron a garantizar que los estudiantes supieran que no debían pasarle mensajes ni teléfonos a Angie de parte de su abuela. Luego, sucedió algo inesperado. Mike, el hermano de Davis, vino a nuestra casa una noche. Nos pidió hablar con Davis y conmigo en privado. Una vez que estuvimos solos, Mike se derrumbó. Se disculpó por su rol en la situación, admitiendo que había ayudado a Karen a obtener las muestras de ADN. Karen lo había convencido de que solo quería confirmar que Davis era el padre de los 3 niños para tranquilizarse, después de escuchar el incidente de la conversación en sueños. Mike dijo que nunca imaginó que Karen revelaría los resultados de la manera en que lo hizo. Pensó que si la prueba mostraba que Davis no era el padre de Angie, Karen lo discutiría primero en privado con él. Mike había estado consumido por la culpa desde que todo ocurrió. Davis estaba furioso con su hermano. Le preguntó cómo Mike pudo traicionar nuestra confianza de esa manera. Mike no tenía una buena respuesta, salvo que su madre siempre había sabido manipularlo. Siempre había buscado su aprobación. A pesar de su enojo, Davis le dijo a Mike que apreciaba la honestidad. Mike ofreció firmar una declaración sobre las acciones de Karen para nuestro abogado, lo que podría ayudar en nuestro caso si Karen emprendía una acción legal por los derechos de visita de los abuelos. Una semana después, recibimos la notificación de que Karen había presentado formalmente una petición por los derechos de visita de los abuelos. Nuestro abogado nos aconsejó que el caso no era fuerte, pero que tendríamos que comparecer en la corte. La audiencia fue programada para un mes después. Durante ese tiempo, Karen intensificó su campaña para pintarse como una víctima. Contactó a más miembros de la familia y amigos, diciéndoles que la estábamos manteniendo alejada de sus nietos por un error honesto. Afirmó que solo intentaba proteger a su hijo de una esposa que le había mentido durante años. El día antes de la audiencia en la corte, recibimos una llamada telefónica sorprendente. Era el pastor de Karen. Se presentó y explicó que Karen había estado compartiendo su versión de los hechos con la comunidad de la iglesia. Sin embargo, después de escuchar rumores de que Angie estaba siendo acosada debido a información originada en su grupo de oración, se preocupó. El pastor nos llamó para disculparse por el papel que su congregación podría haber jugado en la difusión de información dañina.
También mencionó que, después de hablar extensamente con Karen, estaba preocupado por su incapacidad para reconocer el daño que había causado. Ofreció ser testigo de carácter para nosotros si fuera necesario, diciendo que, aunque trataba de apoyar a todos los miembros de su congregación, no podía permitir acciones que perjudicaran a niños inocentes. Le agradecimos, pero dijimos que esperábamos que no fuera necesario involucrarlo. La audiencia en la corte fue breve. Karen apareció con su propio abogado, quien argumentó que ella había tenido una relación amorosa con sus nietos durante años, antes de que cortáramos el contacto abruptamente. Karen testificó que cometió un error por preocupación por su hijo, pero que sus intenciones fueron buenas. Cuando nuestro abogado presentó evidencia de las acciones de Karen, la expresión del juez se volvió cada vez más seria. Angie había escrito una declaración que fue presentada al tribunal. Ella afirmó que, aunque había querido a su abuela, ahora se sentía traicionada e insegura a su alrededor. Describió cómo las acciones de Karen habían llevado al acoso y cómo Karen había intentado manipularla para tener reuniones secretas. El juez falló en contra de la petición de Karen, diciendo que sus acciones mostraban un desprecio por el bienestar de los niños. Emitió una orden de restricción temporal, impidiendo que Karen contactara a cualquiera de nosotros durante 6 meses, después de lo cual se reevaluaría la situación. Karen se desmoronó en la sala del tribunal. Mientras nos íbamos, ella gritó a Davis, preguntándole cómo podía hacerle esto a su propia madre. Davis no respondió. Fuera del tribunal, Mike nos estaba esperando. Davis le dijo a Mike que se asegurara de que Karen entendiera que si continuaba difundiendo mentiras o intentando contactarnos, tomaríamos acciones legales más permanentes. Esa noche, Davis y yo hablamos sobre cómo la situación había afectado a nuestra familia. A pesar del estrés y el dolor, coincidimos en que, de alguna manera, nos había acercado más. El vínculo entre Angie y Davis se había fortalecido. Jack había mostrado una madurez más allá de sus años al apoyar a su hermana. Incluso Sammy parecía entender, a su manera de 8 años, que la familia es sobre amor y protección, no solo sobre la sangre. Davis admitió algo que había estado guardando para sí mismo. Durante años, había pensado ocasionalmente sobre la paternidad de Angie, pero había rechazado esos pensamientos. Los resultados de la prueba de ADN, aunque sorprendentes por la forma en que fueron revelados, también trajeron una extraña sensación de claridad. La pregunta que había estado rondando en su mente fue respondida. Angie no era biológicamente su hija, pero eso no cambiaba lo que sentía por ella. Si algo, lo hacía su relación más especial porque fue elegida, no dictada por la genética. Todavía estamos sanando, pero cada día es un poco más fácil. La situación escolar de Angie ha mejorado. El acoso se detuvo después de la intervención de la escuela, y Angie ha encontrado apoyo entre sus verdaderos amigos, quienes no se preocupan por sus orígenes. En cuanto a Karen, no hemos oído de ella directamente desde la audiencia en la corte. Mike nos dice que ella sigue molesta, pero parece finalmente entender que sus acciones tienen consecuencias. Si nuestra relación con ella alguna vez se puede reparar, aún está por verse. Por ahora, nos estamos enfocando en sanar nuestra familia. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi última actualización, y sé que quieren saber sobre nuestra situación, especialmente con la orden de restricción. La orden de restricción temporal expiró el mes pasado. En los días previos a su expiración, Davis y yo discutimos qué hacer a continuación. Decidimos no solicitar una extensión, a menos que Karen intentara contactarnos nuevamente. Ha estado tranquilo en este tiempo, y no vimos el motivo para pedir otra. 2 semanas después de que la orden expirara, recibimos una carta de Karen. Esta vez no fue enviada a través de un abogado, solo un sobre común con su letra. Dentro había una carta manuscrita dirigida a ambos. A diferencia de sus intentos anteriores de comunicación, esta carta no contenía justificaciones ni excusas. Karen reconoció que lo que hizo fue incorrecto en todos los niveles. Escribió que había estado viendo a un terapeuta desde la audiencia en la corte, lo cual la había ayudado a reconocer su comportamiento controlador y su falta de límites. Karen escribió que, aunque esperaba que algún día pudiéramos permitirle regresar a nuestras vidas, entendía si eso nunca sucediera. Dijo que respetaría nuestra decisión en cualquier caso. La parte más significativa de la carta estaba dirigida a Angie. Karen preguntó si podríamos transmitirle su disculpa a Angie. Tomó plena responsabilidad por el dolor que causó y reconoció que había traicionado la confianza de Angie de una manera imperdonable. Davis y yo discutimos la carta durante varios días antes de decidir cómo responder. Acordamos mostrarle la carta a Angie y dejar que ella decidiera si quería algún tipo de contacto con su abuela. Angie leyó la carta cuidadosamente. No dijo nada por un rato después de leerla. Luego preguntó si Karen realmente había estado yendo a terapia o si esto era solo otro intento de manipularnos. Fue una pregunta justa y no teníamos una respuesta. Angie decidió que no estaba lista para que Karen regresara a su vida. Dijo que tal vez algún día, pero no ahora.
Me pidió si podría escribir una respuesta a Karen, diciéndole que agradecía la disculpa, pero necesitaba más tiempo y espacio. Escribí la carta como Angie pidió. La enviamos hace una semana y aún no hemos recibido respuesta de Karen. Mientras tanto, nuestra familia se ha asentado en una nueva normalidad. Angie se graduará de la escuela secundaria en unos meses y ha sido aceptada en varias universidades. Está emocionada por estudiar biología, un interés que se desarrolló en parte por aprender sobre su origen genético. Davis y Angie completaron un proyecto en el que habían estado trabajando durante años, restaurando una motocicleta antigua. La condujeron por primera vez el fin de semana pasado, con Angie conduciendo y Davis en la parte trasera. Verlo regresar a casa, riendo y hablando sobre el paseo, reforzó lo que ya sabíamos. Su vínculo no tiene nada que ver con el ADN. Jack se ha vuelto más extrovertido a la hora de proteger a su familia. Cuando un pariente distante hizo un comentario insensible sobre la situación, en una reciente reunión familiar, Jack le dijo calmadamente que los orígenes de su hermana no eran asunto de nadie, y que su familia era intocable para los chismes. Sammy, ahora con 9 años, ha dejado de hacer preguntas sobre por qué ya no vemos a la abuela Karen. Ha aceptado nuestra explicación de que, a veces, los adultos cometen errores que no se pueden solucionar fácilmente. Mike y Davis han reconstruido lentamente su relación. Mike ha hecho esfuerzos por demostrar su lealtad hacia nosotros y no hacia Karen, incluso negándose a asistir a eventos familiares donde Karen planeaba discutir nuestra situación. Admite que aún ve a su madre ocasionalmente, pero no habla de nosotros con ella. En cuanto a mí, he comenzado a ser voluntaria en un centro de apoyo para sobrevivientes de agresiones. La revelación de la prueba de ADN me obligó a enfrentar aspectos de mi trauma que había apartado durante años. Trabajar con otras personas que lo entienden ha sido curativo de maneras que no esperaba. Davis y yo celebramos nuestro 24º aniversario de bodas el mes pasado. No hicimos nada extravagante, solo una cena en casa con los niños. Después de que los niños se fueron a la cama, Davis me dio una tarjeta que decía, «Gracias por nuestra familia». Palabras simples que significaron todo. No sé si alguna vez tendremos una relación con Karen nuevamente. Tal vez el tiempo cure estas heridas, o tal vez algunos quiebres no se pueden reparar. Lo que importa es que nuestra familia, Davis, Angie, Jack, Sammy y yo, permanece intacta. Hemos superado esta tormenta juntos, y creo que hemos salido más fuertes por ello. Angie dijo algo el otro día que se quedó conmigo. Dijo, cuando la gente pregunta sobre mi familia, les digo que tengo una mamá y un papá que me eligieron, un hermano que me defiende y una hermanita que me mira. Eso es lo que importa. Después de llorar un rato por lo hermoso de lo que dijo, solo pude pensar que tiene mucha razón. Eso es lo que importa. Actualización 4. Espero que todo el mundo esté bien, nuestra familia está muy bien, aunque hayan pasado algunas cosas. Para empezar, Sammy ya sabe la historia sobre su hermana. Luego de cumplir finalmente 10 años, decidimos que era un buen momento para decírselo. Ha hecho algunas preguntas, pero parece entenderlo. También ha hablado con Angie, y han tenido su propia conversación entre hermanas, lo cual ha ayudado. Angie ha estado un tiempo en la universidad, y todo parece indicar que acabará estudiando biología al paso que va, no ha cambiado de idea. Siempre que eso le haga feliz, nos hará felices a todos nosotros. Ahora bien, las razones por las que he vuelto a escribir tienen que ver con mi suegra, ¿quién más podría ser? Hace un tiempo, mientras Angie estaba en la universidad, Karen volvió a acosarla. ¿Recuerdan cómo Karen supuestamente estaba yendo a terapia? O no está resultando, o era mentira. De cualquier forma, tanto Angie como nosotros habíamos decidido seguir con contacto cero con ella. Pero comenzó a acosarla por mensajes, y luego por correos electrónicos cuando vio que no respondía ni a sus mensajes. Era un número nuevo, porque Angie tenía bloqueado el anterior, pero se presentó como su abuela en el primer mensaje, y eso fue suficiente para bloquearla de nuevo. En ese primer mensaje decía que ahora que estaba lejos de nuestra influencia, podían ponerse en contacto y volver a tener una relación. Pero Angie se dio cuenta de esta manipulación y la bloqueó. Es probable que haya llamado, pero luego llegaron los correos. Y eran más de lo mismo, diciendo, no dejes que la manipulación de tus padres siga afectándote y cosas así. No sé por qué se ha obsesionado tanto con Angie, pero nuestras mejores suposiciones tienen que ver con que lo que le hizo a Angie fue lo que desencadenó esto, o que simplemente no puede hacer lo mismo con sus otros nietos porque sabe que podríamos intervenir. Ella la ha bloqueado de todos lados y espera que eso sea todo. Al menos en los últimos 2 meses no ha habido señales de ella. Lo hemos hablado con el abogado, pero a menos que ella haga algo malo de nuevo, no podemos pedir una orden de restricción solo por eso. Todavía existe la posibilidad de demandar por las cosas que dijo de Angie, que llevaron a que la acosaran en la escuela. Pero al igual que en ese momento, lo hablamos con Angie para ver su opinión sobre demandarla, y dijo que no. Ella no quería que la demanda hiciera las cosas más grandes y que las personas siguieran hablando de eso,
quería que el tema terminara lo antes posible. Así que hemos respetado su decisión. En cuanto a Karen, por suerte todo el mundo se ha mantenido alejado de ella o nos ha mantenido alejados de ella. El único que tiene cierto contacto hasta el momento es Davis, pero solo porque se ha cruzado con ella en algún evento familiar. Y solo porque no sabía que ella asistiría. Ella le ha dicho que se siente triste, porque sus hijos no le hablan y parte de la familia la trata como basura. No veo mal que la traten como basura, si eso es lo que es. Davis cree que es más manipulación. Y junto con lo que hizo con Angie, pensamos lo mismo. Incluso fue echada de uno de esos eventos, porque Davis no quería escucharla y estaba poniendo nerviosos a todos. Le han quitado la invitación a esa casa para futuras reuniones. Aún mantenemos, especialmente Davis, firme nuestra decisión de mantenernos alejados de ella. No ha demostrado que esté arrepentida o que haya trabajado en algo, solo sigue siendo igual de manipuladora. Y como tal, no nos da ni un poco de pena que la familia la haya dejado de lado. Eso sería todo.